buenas noches. Quiero agradecer la participación de toda la población que nos sintoniza y también agradecer el interés por el cultivo de maíz amiláceo. Así también agradecer la oportunidad a Campo Verde por permitirme dirigir un mensaje a ustedes en mi calidad de investigadora especialista del Programa Nacional de Maíz del Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, con sede en la región Cajamarca. Quiero hablar con ustedes algunos aspectos relacionados al maíz amiláceo. Y la primera interrogante que seguramente surge, ¿qué es un maíz amiláceo? Que debo indicar que es el maíz que tiene en su composición química el 80% de almidón. Es un maíz suave, es un maíz que lo utilizamos para la dieta diaria en diferentes formas y además que tiene diferentes colores. Entonces es el maíz suave el que se le denomina maíz amiláceo. He preparado esta presentación con un contenido que ustedes pueden observar, tiene 4 puntos. El primer punto son aspectos importantes. Luego hablaremos del manejo agronómico, la producción del maíz amiláceo y algunas alternativas tecnológicas que tiene el INIA y un emprendimiento. Cuando hablamos de aspectos importantes, es muy bueno conocer previamente algunos aspectos que nos permitan tomar mejores decisiones. Y en ese sentido es que yo he considerado, por ejemplo, aquí algunos aspectos importantes para la producción y quiero empezar con el suelo. Todos sabemos que los productores conocen exactamente su chacra, saben cuál chacra es la que produce maíz y cuál es la que no produce maíz. Entonces, es un conocimiento, digamos, básico, un conocimiento superficial, y yo quisiera aquí incidir un poquito en conocerlo más al suelo. Y para ello, mi sugerencia o recomendación es de que partamos de sacar una muestra de la chacra o una muestra del suelo para realizarle un análisis de fertilidad. ¿Qué significa? Que sacamos una muestra representativa de la chacra, lo enviamos a un laboratorio que puede ser del INIA o puede ser de la universidad. Ustedes en su región tienen Universidad Nacional, entonces allí también hacen análisis de fertilidad de suelos. ¿Para qué es importante? Para conocer qué características tiene su suelo, qué nutrientes tiene y qué le falta para poder producir no solamente maíz, papa, arvejas, trigo, el cultivo que ustedes deseen. Es muy importante entonces realizar un análisis para conocer la fertilidad del suelo. Segundo aspecto, la semilla. Es uno de los insumos importantes en la producción de un cultivo. Es necesario partir de una semilla certificada para, por ejemplo, utilizar menos cantidad de semilla en un área determinada y también tener una adecuada población o adecuado número de plantas en la chacra. Entonces, es importante la calidad de la semilla. Hablar de medio ambiente también es tener en cuenta, por ejemplo, las temperaturas, las épocas de lluvia, ¿sí? Y, por supuesto, el manejo del cultivo, que tiene una serie de labores. Un aspecto importante que debemos tal vez recordar es que el maíz es una planta que tiene 2 flores.
la flor masculina, que es la que está en la punta del maíz, y la flor femenina, que muchos lo conocemos como barbas, como muñeca, pero técnicamente son los pistilos. Entonces, estas dos estructuras son las que determinan la producción en el maíz. En la parte terminal o en la punta del maíz está la parte masculina o flor masculina y la flor femenina es pues los pistilos. Entonces, la parte masculina es la que tiene la característica de producir polen, que es un polvo de color amarillo, que generalmente se va alrededor de la planta misma. Puede irse hasta medio kilómetro a la redonda. Entonces, esta naturaleza del maíz permite que se dé la polinización cruzada. Por eso es que los productores, en algunos casos, cosechan las mazorcas que le llaman injerto, porque tienen color de su maíz y también tienen el color del maíz de repente de la parcela de al lado o de la parcela del vecino. Esto es naturalmente que ocurre en la producción del maíz y se llama técnicamente polinización cruzada. Los productores lo conocen como injerto. Este criterio es muy importante tener en cuenta porque si ustedes quieren producir, por decir, un maíz blanco para choclo y se cruza con un negro, ya no va a ser blanco el producto, va a ser un maíz blanco y con algunos puntos negros y a lo mejor ya no, visualmente no tiene la calidad, ¿no? O sea, está cruzado. Este es un aspecto importante que deben tener en cuenta antes de la siembra. ¿Qué podemos hacer para este aspecto? Le llamamos aislamiento, que puede ser por tiempo o también puede ser por espacio. ¿Qué significa aislamiento por tiempo? Significa que si tengo en una parcela un maíz, por decir blanco, y al lado un maíz rojo o negro, debo evitar que se crucen o que coincidan las floraciones. Entonces, para esto, yo puedo sembrar el que avanza más, lo siembro antes, y el otro lo siembro unos días después, de tal manera que la floración no coincide. Eso es sembrar o distanciar o aislar por tiempo. Y por espacio, bueno, la distancia mínima entre una parcela y otra se recomienda 300 metros. Pero todos sabemos de que las parcelas de nuestros productores están una al lado de la otra. Entonces, una alternativa que funciona sería espaciarlos por momento de siembra, de tal manera que la floración no coincide y se evita la polinización cruzada o cruzamiento o injertos, como lo conocen los productores. Ahora, con relación al manejo agronómico del maíz amiláceo. Igualmente, nuestros productores ya saben, por ejemplo, sobre la siembra. En algunas zonas lo siembran con yunta, a cola de buey, en otras zonas con palana, pero lo importante en la siembra es dos aspectos. En primer lugar, la época. Bueno, en sierra generalmente estamos esperando la época de lluvia, que ocurre entre octubre, noviembre, ¿no? Entonces, esa época es importante para que podamos determinar el momento de siembra. También es importante la densidad, o sea, la cantidad de plantas que vamos a tener en la parcela. Para esto, nosotros recomendamos un distanciamiento entre surcos de 80 centímetros y entre golpes 50 centímetros. Y en cada golpe colocar 2 semillas por golpe. ¿Por qué 2 semillas? Porque estamos hablando de semilla certificada, de semilla de calidad, de semilla que tiene alto poder germinativo, o digamos que todas las plantas salen, ¿sí? Entonces, por esa razón, recomendamos esa densidad de siembra. Repito, 80 centímetros entre surcos y 50 centímetros entre golpes, 2 semillas por golpe.
Otro aspecto importante en el manejo agronómico es el abonamiento. Hablé anteriormente del análisis de fertilidad de suelo. Ese análisis nos da una recomendación de qué cantidades utilizar para producir maíz, por ejemplo. Entonces, esa recomendación es la que tenemos que tener en cuenta y realizar el abonamiento. El producto lo determina el productor. Me refiero a que si utiliza abono orgánico, abono o fertilizante químico, entonces ya eso depende de la decisión de cada productor. Pero sí es importante que se haga un abonamiento, que podría ser a la siembra dependiendo del producto y también podemos fraccionar a la siembra y al aporque. Aquí he considerado una labor que le llamamos raleo, también se llama desaige. Esta labor consiste en eliminar plantas que no están muy vigorosas, ¿sí? A veces, a lo mejor, el productor colocó tres semillas por golpe y salen las 3 plantas. Es necesario eliminar una, la más chiquita, la que esté amarillenta o la que, bueno, no tenga muy buenas condiciones. Entonces, a eso se llama raleo, que en pocas palabras es eliminar las plantas más débiles, más raquíticas, a lo mejor amarillentas. El control de malezas también es una labor cultural muy importante para el cultivo. Y el primer deshiervo se recomienda realizar 30 días o antes de los 30 días de haber sembrado el cultivo, de maíz en este caso. ¿Por qué es importante realizar el control de malezas? Porque estamos evitando la competencia de las malezas o malas hierbas con el cultivo, ¿sí? Estamos evitando que las malezas se alimenten más que el cultivo. Entonces, por eso es que se recomienda que el primer deshiervo se haga antes que el cultivo cumpla un mes, porque el primer mes de crecimiento es muy importante para que las plantas se alimenten bien y sean las mejores, sean vigorosas y puedan en el futuro dar una buena producción. El aporque también es una actividad muy importante que permite no solamente eliminar malezas, sino también permite incorporar de repente la segunda dosis de abonamiento o fertilización, permite airear las raíces, puesto que acumulamos la tierra en la base de la planta, y seguramente todos hemos observado que después del aporque el maíz se pone muy bonito, un color verde muy interesante, porque es un momento muy importante en el desarrollo del cultivo. Es el momento en que se da un rápido crecimiento, ¿sí? Y por eso es que el cultivo necesita de ese momento, cuando tiene 6 hojas aproximadamente, necesita que allí se le haga el aporque para poder seguir desarrollando normalmente. O sea, no es casualidad que al maíz se lo aporca cuando tiene 6 a 8 hojas. Tiene su razón de ser, es importante por el momento en que el maíz tiene un rápido crecimiento. Entonces, de allí la importancia de realizar el aporque, que aparte de lo que he mencionado, también tiene la ventaja de que evita que el maíz se caiga, ¿sí? Porque le estamos dando soporte. Aquí también he considerado un término rowing, que no es otra cosa más que eliminar plantas fuera de tipo. Si vemos en la chacra que hay alguna planta que no se ajusta a la mayoría, es mejor eliminarla, porque ya entendimos que el maíz se cruza muy fácilmente, y si hay un maíz fuera de tipo o que a lo mejor es de otra variedad, entonces no vale la pena dejarlo, más bien eliminarlo. Esa eliminación de plantas que no corresponden a la variedad que hemos sembrado, esa es la labor de rowing. Entonces es eliminar plantas, ¿verdad?
Luego he considerado acá riegos, aunque en laderas o en zona andina normalmente no tenemos riegos. Sin embargo, para conocer de que hay riegos importantes antes de la siembra, porque necesitamos que el suelo tenga humedad suficiente. Luego tenemos un riego en el aporque, al inicio de floración. O sea, hay momentos críticos en que el cultivo requiere de humedad. Por ejemplo, cuando está iniciando la floración, también es muy importante que haya humedad en el suelo para que las floraciones masculinas y femeninas coincidan, sincronicen, de tal manera que se pueda dar la polinización, se pueda dar la fecundación y pueda haber la producción. Entonces, es muy importante también la humedad que haya en el suelo para que el cultivo se mantenga, se desarrolle y produzca adecuadamente. También una labor importante en el manejo agronómico es el control de plagas. En maíces amiláceos tenemos, por ejemplo, una plaga que estamos observando, es un gusano que ataca a la mazorca. Lo hemos visto, es muy frecuente porque esta plaga es de importancia económica, sobre todo en los maíces amiláceos. ¿Por qué? Porque nuestros maíces son dulces, ya hemos probado nosotros los choclos. Justamente este gusano que podemos ver en la fotografía es un gusano que ataca a la mazorca, es un gusano que se llama mazorquero. Algunos lo conocen también como huyo, choclo puro, pero en pocas palabras es un gusano mazorquero que, como ustedes pueden observar, deteriora, daña la calidad de la mazorca, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para este problema o para esta plaga? Porque aparte del daño que nos genera la plaga misma, podemos ver al lado derecho de la pantalla una consecuencia de la presencia de esta plaga en la mazorca. Y podemos ver, por ejemplo, una sustancia algodonosa y también podemos ver unos granos germinados. Esto es la consecuencia del daño de plagas y que aquí ya permitió la proliferación de hongos. Tenemos aquí un daño ya adicional o un daño secundario a raíz de que la plaga o el gusano estuvo en la mazorca. Entonces aquí tenemos la presencia de hongos y acá debemos tener bastante cuidado porque cuando hay presencia de hongos hay producción de toxinas o micotoxinas que inclusive son sustancias cancerígenas que dañan la salud de las personas y también de los animales. Entonces, esta plaga del gusano mazorquero es bastante serio, por eso decía que es una plaga de importancia económica, sobre todo en zonas altas o en zonas donde produce el maíz amiláceo. ¿Qué hemos hecho nosotros como INIA para contrarrestar este problema? Hemos tenido un proceso de investigación que nos ha llevado a determinar que podemos controlar esta plaga. Aquí he puesto su nombre científico, Helicoverpa pasea, anteriormente era Helioticea. ¿Cómo lo controlamos? Con el uso del aceite de consumo humano. Podemos ver aquí la persona que está aplicando, ¿no? Bien dirigido en la barba fresca, barba o pistilo de la planta de maíz, ¿sí? Para evitar el daño de esta plaga. Este control con aceite de consumo humano, con aceite comestible, es un control preventivo. O sea, que lo tenemos que aplicar antes que la plaga o que la larva o gusano ingrese a la mazorca. Entonces, por ello es que recomendamos que la aplicación sea bien dirigido cuando los pistilos o barbas están en estado fresco.
es importante verificar la presencia de la plaga. ¿Cómo lo verificamos? Evaluando justamente la parte femenina o barba del maíz. En estas barbas o pistilos es donde el adulto viene, que es una polilla o mariposa, viene y coloca sus huevos como si fuera un liendre. Lo coloca de uno en uno, nunca en grupo, sino de uno en uno, y de allí pasan entre 3 a 5 días y ese huevo que ha sido depositado revienta o eclosiona, sale la larva que inicialmente se alimenta de la barba o pistilo y luego intenta ingresar por la punta del choclo. Entonces, por eso es que recomendamos que la aplicación sea justamente en la punta cuando el pistilo o barba esté fresco. Recordemos que es un control preventivo. Tenemos que aplicar antes que la larva o gusano ingrese al interior de la mazorca, porque si ya ingresó, posiblemente el aceite ya no lo alcance. En cambio, si aplicamos antes de que el gusano o larva intente ingresar, allí sí funciona. ¿Cómo funciona? Al intentar la larva ingresar al interior de la mazorca, todo su cuerpo digamos, se envuelve o se atuella con el aceite, impidiendo que esta larva siga respirando, porque esta tiene la particularidad de respirar por diferentes orificios que se llaman espiráculos, que están a lo largo de su cuerpo. Entonces, al entrar en contacto con el aceite tapa esos huequitos por donde respira y la larva muere por asfixia. He puesto también aquí una foto de maíz negro en donde podemos ver que no hay muchos granos, pero la plaga está presente. Entonces, esta mazorca, por ejemplo, ha sido cosechada a más de 3,000 metros, en donde la producción de grano ya no es muy buena. Vemos que hay pocos granos, sin embargo, la plaga está presente. ¿Qué quiero decir con esto? De que a pesar de la altura, a pesar de las inclemencias de la naturaleza, las plagas son más resistentes y están en condiciones o en altitudes en las que anteriormente no las encontrábamos. Entonces, es muy importante verificar la plaga, hacer el control de manera preventiva para evitar el daño y mantener la calidad del producto. ¿Cómo controlamos? Repito, en la parte terminal o apical de la mazorca, allí debemos colocar 2 a 3 gotas de aceite de comer, repito, aceite de comer, para controlar de manera eficiente esta plaga, porque ya entendimos que los huevos están, digamos, alrededor de la parte terminal o de la punta, ¿sí? Entonces, de allí van a salir las larvas o gusanos y van a intentar ingresar. Entonces, es importante aplicar bien dirigido el aceite. ¿Cuántas aplicaciones en una chacra? 3, ¿sí? Espaciadas por 8 días. Y las barbas o pistilos que se aplicaron en la primera oportunidad, para 8 días después esas barbas ya estarán secas. Entonces, en la segunda aplicación solamente se aplicará a barbas o pistilos frescos, ¿sí? Entonces dije 3 aplicaciones espaciadas por 8 días. El momento de iniciar la aplicación es cuando hemos hecho la evaluación, hemos visto o hemos evidenciado la presencia de la plaga y cuando el cultivo todavía tiene 30% de floración femenina, o sea, está empezando la floración, ¿sí? Entonces, es un momento importante en el que tenemos que hacer una evaluación del campo para determinar la presencia de la plaga y para determinar la aplicación del aceite de comer. Pueden observar aquí que podemos aplicarlo aquí, por ejemplo, con una esponja. Lo importante es aplicarlo bien dirigido, insisto.
tenemos aquí otro dispositivo de fácil aplicación que, como podrán observar, se trata de una botella descartable con un pico de lapicero o con la punta de lapicero. Lo importante es que me permita aplicar dirigido, bien dirigido, para que el control sea eficiente. Recalco aquí de que es muy importante el momento de aplicación. Debe ser en pistilos o barbas frescas del choclo, porque si están secas, posiblemente ya puede ser demasiado tarde. Entonces, es muy importante el momento de aplicación en pistilos o barbas frescas del choclo. Las ventajas de esta tecnología es que no genera resistencia genética a la plaga, no tiene riesgo de envenenamiento, porque estamos hablando de un producto que lo consumimos diariamente, como es el aceite de comer. Es de bajo costo. Miren, para una hectárea necesitamos como 120 soles, ¿no? Aproximadamente. Es accesible a todo tipo de productor, porque en todas partes encontramos aceite de comer. Disminuye significativamente la pudrición de la mazorca, lo que vimos en la vista inicial. No tiene efectos negativos en la polinización ni en la formación de los granos y no altera la calidad culinaria del choclo, es decir, el sabor, se mantiene el sabor. O sea, no hay problema. Ahora, con relación a la producción del maíz amiláceo, por lo menos en Cajamarca, tenemos el rendimiento promedio de más de 20 años en la región no ha superado 1 tonelada. ¿Por qué? Porque los productores todavía están trabajando de manera tradicional, todavía están utilizando sus variedades que las trabajan por muchos años, entonces sus índices productivos son bastante bajos. Nosotros como INIA tenemos algunas alternativas tecnológicas que quiero compartir en este momento con ustedes. Y una primera variedad, por ejemplo, es la variedad de maíz choclero 101. Este es su nombre, choclero 101. Ustedes pueden ver la mazorca de color blanco, grano mediano, ¿sí? Y como su nombre lo indica, es una variedad, sobre todo, con aptitud para choclo. Luego tengo otra variedad, INIA 603 choclero, que es una variedad que proviene del maíz blanco Urubamba del Cusco. Seguramente todos hemos escuchado que esta variedad cusqueña es la que tiene el grano más grande en los maíces a nivel del mundo. Entonces, es un maíz que tiene muy buena aptitud para ser comercializada, para ser consumida como choclo, por el tamaño de grano, ¿no? Por tener hileras muy definidas, pero son maíces un poco tardíos. Entonces, en el caso de las dos variedades que ya les mencioné, choclero 101 e INIA 603 choclero, tenemos pues la ventaja de ambas tecnologías de poder comercializar como choclo, por sus características de color y por su aptitud para ser consumido efectivamente en estado verde o en estado lechoso, por su dulzura, ¿no? Y por la preferencia que tienen en el mercado. Entonces, son dos alternativas tecnológicas que dispone el INIA para nuestros productores. La diferencia entre choclero 101 y entre INIA 603 choclero es su periodo vegetativo. Si nosotros queremos producir no solamente choclo, sino también grano seco, tenemos un mes de diferencia. ¿Qué significa? Que choclero 101 produce en 6 meses, desde la siembra hasta la cosecha, para grano seco. Y la otra variedad, INIA 603 choclero, es un mes más respecto a choclero 101. Entonces, mencioné que las ventajas,
una de las ventajas es que puede ser comercializada como choclo, y en el caso de la segunda variedad, INEA 603 choclero, podemos ver pues mazorca grande, 8 hileras claramente definidas. Seguramente todos conocemos que mientras menos hileras tiene una mazorca, el grano es más grande. Entonces, esta variedad tiene esa característica y podemos ver el grano. Es un grano amiláceo, ya sabemos que es amiláceo, es blanco cremoso, es grande, aplanado. O sea, es un grano muy interesante que le gusta mucho a los productores porque es bastante grande y es suave, es amiláceo. Entonces, con estas variedades tenemos un buen potencial de rendimiento. Por ejemplo, estamos hablando acá de 3 toneladas por hectárea. Tiene buen tipo de mazorca y grano. Son prolíficas, que significa que cada planta puede tener 2 mazorcas. Eso es prolificidad. Y si nosotros comparamos estas variedades, por ejemplo, con el blanco urubamba o con otros maíces, realmente estos resultan ser precoces frente a esos maíces que son de 8 meses y en algunos casos 9 meses o más. Entonces, en Cajamarca, por ejemplo, nosotros tenemos la producción de choclo, que es una forma de consumo muy interesante. Es un rubro de la producción que permite generar buenos recursos porque a la mayoría de la población nos gusta el choclo. Es de fácil consumo, es de fácil cocción y también muy agradable por su dulzura. Entonces, es una actividad rentable la producción de choclo. Comercializar no solamente en el mercado local, sino también en mercados regionales. Entonces, ahora voy a entrar a otra alternativa tecnológica y en este caso ya voy a referirme al maíz morado. Seguramente todos conocemos a un maíz morado, ¿no? Que es muy importante este producto por su color o pigmento natural, o en pocas palabras por sus antocianinas, ¿sí? Entonces, son varias antocianinas o pigmentos y la que se encuentra en mayor cantidad es la cianidina. Se encuentra en el 70%, ¿no? Hay muchos estudios que determinan, pues, las ventajas de estas antocianinas, que si nosotros observamos las fotografías, podemos ver que el color se concentra básicamente en la tusa o coronta y también en la panca o bráctea, la que envuelve a la mazorca. Entonces, decía que hay estudios que han determinado que este moradito saludable o nuestra chicha morada, que lo conocemos nosotros, es una esencia, ¿no?, que obtenemos al hervir el maíz morado, que además de ser deliciosa, está como un aliado contra los temas de diabetes y la obesidad, 2 grandes males de actualidad. Entonces, pongámonos a pensar en la importancia que tiene este pigmento natural o antocianinas, que nosotros normalmente lo consumimos a través de nuestra chicha morada. Miren todas las potencialidades o las bondades o ventajas que tiene este pigmento. En primer lugar, el control de la obesidad y la diabetes, que como ya dije son 2 grandes males. Y miren acá, con el maíz morado estamos consumiendo antioxidantes más potentes del mundo. ¿Qué significa? De que hay otros productos como las uvas, los berries, las papas moradas, los camotes morados, que también tienen antocianinas, pero la más potente es la del maíz. Es el más potente antioxidante, ¿sí?
Y bueno, tiene otras ventajas, inhibe el colesterol malo, protege nuestras retinas, estimula la circulación sanguínea, impide el desarrollo del cáncer del colon rectal y otros tipos de cáncer. Entonces, fíjense, la gran ventaja que tenemos en un producto peruano, en un producto nuestro, en un producto que lo tiene Cajamarca y también lo tienen ustedes en su región. Entonces, tenemos nosotros un gran producto en nuestras manos que a lo mejor no lo estamos aprovechando adecuadamente. En ese sentido, nosotros como INIA ya tenemos una primera variedad que la hemos llamado INIA 601, que es la primera variedad mejorada de maíz morado, ¿no? Y es el primer resultado de investigación que nosotros hemos realizado. Y fíjense, curiosamente, esta variedad proviene de una población de ustedes, de Huaraz. Con una población de Cajamarca se hizo el cruzamiento y se obtuvo la variedad INIA 601, lógicamente que no es el trabajo de un año, es el trabajo de 10 años de investigación, de mejoramiento genético, para llegar a tener una variedad muy interesante que poco a poco les voy a ir mostrando, pero que desde ya, si ustedes captaron la importancia del pigmento natural, ya sabemos que estamos hablando de una gran alternativa tecnológica, de una alternativa que va a permitir generar muy buenos recursos económicos. Entonces, fíjense, esta variedad INIA 601 es la primera variedad mejorada de maíz negro o de maíz morado. Lógicamente, con mucha perspectiva de utilización industrial, ya van a ir viendo por qué. Tiene un rango de adaptación. Bueno, inicialmente los estudios indicaron que esta variedad se adapta de 2.400 a 2.900. Sin embargo, los últimos estudios nos han demostrado que podemos sembrarlo inclusive menos de 2.000 metros y a más de 3.000. Justamente allí en la región de ustedes, en el lugar de Quenuayoc, que está a 3.400 metros, hemos producido esta variedad. Entonces, es posible tenerlo en altitudes superiores a 3.000 metros. Igualmente, como en el caso anterior, estamos hablando de plantas prolíficas, es decir, que tienen capacidad de producir 2 mazorcas por planta. Es precoz porque podemos cosecharlo a 170 días, es decir, 6 meses, pero que también ya tenemos la experiencia de haberlo cosechado a 138 días. Depende un poco de la altitud y también de las condiciones ambientales, ¿sí? Para incrementar los días o también reducirlos. Por supuesto que es una variedad con mercado de exportación. Tenemos aquí algunas ventajas de esta tecnología, por ejemplo, buena cobertura de mazorca. Esto es muy importante para evitar que entre la humedad, por ejemplo, y haya problemas de hongos, ¿sí? Entonces, de allí la importancia de la cobertura. Y lo más importante es su pigmentación intensa, o, en pocas palabras, su alto contenido de pigmento natural o antocianinas. Particularmente esta variedad INIA 601 tiene el color no solamente en la tusa, sino también en la bráctea o panca en la que envuelve a la mazorca. Podemos observar aquí en la foto del lado derecho, podemos ver claramente una planta con 2 mazorcas y que las dos tienen alta cantidad de pigmento o color o antocianinas en la panca, en la bráctea, la que envuelve a la mazorca. Nosotros como INIA o como Instituto Nacional de Innovación Agraria, nuestra principal función es investigar. Y nuestras últimas investigaciones o investigaciones recientes con relación al maíz morado, la hemos desarrollado, fíjense, en campos de productores, en 7 caseríos de un distrito de Ichocán, ahí están los nombres de los caseríos, que está a 1:30 de Cajamarca. O sea, este trabajo es en la región Cajamarca. Aquí están
6 variedades que hemos estudiado con estos productores para ver cómo está nuestra variedad INIA 601. Ustedes pueden ver allí los nombres de las variedades que hemos trabajado. De paso, una es de Ayacucho, otra es de la Universidad Agraria La Molina, otra es el canteño, que es un maíz que está en todas partes, porque lo producen mucho en la costa, y las demás son de Cajamarca. Entonces, hemos estudiado la cantidad de antocianina, el rendimiento en kilogramos por hectárea y también la cantidad de antocianina no solamente en tusa, sino también en bráctea o panca. Para ello, hemos hecho todo el trabajo de campo y también hemos hecho el trabajo de procesamiento para enviarlo a un laboratorio, porque no es cuestión de decir este es más oscuro y este es más claro, no. Tenemos que determinar en laboratorio los porcentajes o contenidos de antocianina de una y otra variedad. ¿Sí? Entonces, justamente esto es parte del trabajo que hemos realizado, evaluar el rendimiento en kilogramos por hectárea y también la calidad del maíz. Y por supuesto, evaluar el contenido de antocianinas. Y miren, hemos obtenido que entre las 6 variedades, la mejor variedad justamente es INIA 601, con alto contenido de antocianinas, en tusa o coronta 6.34% y en panca o bráctea 4.12%. Aquí les muestro unas fotografías de la variedad. Miren, pueden observar bastante color en la panca, ¿sí? En la tusa es usual, es normal, en todas las variedades de maíz morado tienen el color en la tusa, en el grano no, el grano solamente la cascarita o la segunda cáscara es la que tiene el pigmento, el resto es almidón, es blanco, ¿sí? Entonces, en la tusa está concentrada la antocianina y en el caso de la variedad INIA 601, también en la panca o bráctea, como podemos observar en las vistas, y también tenemos aquí una parte del tallo, en donde podemos ver claramente que existe también bastante color. Allí una muestra más de lo que es el maíz morado INIA 601, podemos ver claramente el color intenso de la tusa y la bráctea. Y aquí quiero comentarles uno de los emprendimientos que tenemos aquí en la región Cajamarca. Y desde la fotografía ya podemos ver a una o a 2 personas emprendedoras, es una pareja de esposos, que ellos justamente son productores de maíz morado. Y quiero comentarles la experiencia de una asociación de productores agropecuarios Shikomomi de Ichocán. ¿Qué hacen ellos? Miren, ¿qué venden? Coronta o tusa seca picada y panca o bráctea seca picada. Entonces, ¿cómo lo hacen? Tienen una pequeña infraestructura. Pueden observar ustedes, es un techo de calamina con maderas. A los lados tienen solamente malla, no hay paredes. Y al interior sí tienen unos como andamios para colocar los productos, que es la tusa. Lo que podemos observar aquí es la tusa fresca, picada, o sea, ni bien cosechan, desgranan y la tusa lo pican. Sale grumos, sale pedazos, no sale harina, sino pedazos. Eso lo ponen a secar en estos dispositivos que tienen como bandejas y transcurren entre 5 a 7 días para que el producto esté totalmente seco, bajo sombra y con bastante aire, y tienen un producto de excelente calidad, con mucho color o contenido de antocianinas. Pueden observar aquí, por ejemplo, su etiqueta o su logo que los distingue, su saco que ellos empacan, etiquetan para poder realizar la comercialización. Aquí les comento que ellos ya vienen trabajando 6 campañas agrícolas con este producto.
Y aquí las cantidades que ellos han ido comercializando. Por ejemplo, la primera campaña 2014-2015, ellos vendieron 1.190 kilos de tusa y panca seca picada, de lo cual 900. Entonces podemos ver que esto es posible, ¿sí? Gracias a que se tiene la variedad con estas características, con estas cualidades de alto color o pigmento o contenido de antocianinas, no solamente en la tusa, sino también en la panca o bráctea. Entonces podemos ver que ellos han vendido ya a lo largo de 6 campañas, bueno, aquí me falta la última campaña, pero ya hicieron la comercialización. ¿Y por qué es posible hacer esta comercialización? Porque con esta variedad, por ejemplo, con más de 500 productores, hemos obtenido un rendimiento promedio de 5.2 toneladas por hectárea, ¿sí? Frente a menos de 1 tonelada, como les mencioné hace un momento, de los maíces amiláceos por más de 20 años a nivel de nuestra región Cajamarca. Entonces, con esta variedad, considerando que es una variedad mejorada, pero dándole las condiciones de fertilidad, uso de semilla de calidad y buen manejo de labores culturales, es posible conseguir en promedio 5 toneladas. Significa de que la variedad tiene potencial para producir inclusive más de 5 toneladas. Este es un promedio, ¿sí? Y podemos ver en las fotografías pues la gran cantidad de pigmento o color que tiene. Miren su tusa, miren su bráctea, la cantidad de pigmento natural o antocianinas que posee. Aquí un poco les comparto los precios. Ellos inicialmente por el kilo de tusa o bráctea recibieron 14.4 soles el kilo. La siguiente campaña 18 soles 50 y las 4 últimas campañas 20 soles el kilo, tanto de tusa como de bráctea secas picadas. Ahora, considerando que el grano no tiene antocianinas, las empresas no compran grano, solamente compran tusa y panca en el caso de la variedad INIA 601. Entonces queda el grano para otro uso. Y por ejemplo, aquí estoy mostrando la parte sur de nuestro país, Arequipa, Cusco, ellos tienen una mazamorra que le llaman api, que es muy consumido y está extendido este producto inclusive hasta Bolivia. Entonces, allí utilizan ellos el grano. Nosotros en Cajamarca estamos emprendiendo la parte de panificación. Ustedes pueden ver allí los productos, galletas, panes, inclusive tortas, ¿no? Entonces, esas serían las alternativas para el grano. Muy bien, entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.